esa señalética triangular, ¿no? Con tres hélices que indican que la zona está contaminada y está radioactiva, ¿no? Vemos también allí un operario, en este caso con su indumentaria, su equipo de protección personal de color amarillo, también cuenta con su casco y en sus manos parece una especie de calculadora, pero en realidad se llama contador Jaeger-Müller, que es lo que tiene en las manos, que justamente este aparato permite detectar cuánta es la actividad de radiación ionizante que se está emitiendo en esta zona, ¿no? Por ejemplo, en la imagen podemos ver según lo que vemos, 351 ciber, ¿no? Entonces, este dato que está arrojando es altísimo, por lo tanto, indica que hay una alta radiación en esta zona, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, esto más o menos para tener una idea, vemos ahí entonces el accidente de Chernobyl. Y para comenzar, eh, vamos a definir primero qué es una emergencia nuclear, ¿no? ¿Qué es una emergencia nuclear? Entonces, según la IAEA, ¿qué es la IAEA? Es el instituto, en este caso, la Agencia Internacional de Energía Atómica, nos dice que es la emergencia nuclear, es una situación que requiere acciones urgentes para mitigar un peligro o consecuencias adversas para la salud humana, la vida, la propiedad o el medio ambiente debido a una radiación ionizante o un material radioactivo, ¿no? Entonces, esta emergencia nuclear tiene esta característica de que es devastadora, es catastrófica, ¿no? Y si queremos hacer una diferenciación entre una emergencia nuclear y una emergencia radiológica, ¿no? Tenemos primero que la emergencia nuclear, ¿dónde se produce? En un reactor nuclear, ¿no? En una central nuclear. En nuestro país no tenemos estas centrales nucleares, pues se ubican en otros países como Rusia, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede dar esta emergencia nuclear también. Y aquí va a ocurrir la liberación masiva de radiación y el impacto va a ser global, ¿no? El impacto va a ser global, ¿ya? Y por otro lado tenemos la emergencia radiológica, donde tenemos las fuentes radioactivas que se van a producir o bueno, se van a transportar, en este caso, de manera inadecuada, y es allí donde se produce la emergencia radiológica, ¿no? O sea, en otras palabras, en este contexto, nos referimos a esas fuentes de radionucleidos que se van en este caso, salen, digamos, del IPEN y se distribuyen a los diferentes hospitales y por ahí ocurre un derrame o algún incidente, ¿no? Entonces, o algún robo y ahí es donde se produce la emergencia radiológica, o sea, ocurre fuera en este caso, del reactor nuclear, ¿no? Fuera del reactor nuclear. Luego tenemos, entonces, como diferencia, están estas dos, emergencia nuclear y emergencia radiológica, y toda emergencia nuclear, entonces nos dice que es radiológica, pero no toda emergencia radiológica es nuclear. Obviamente aquí la diferencia está en la magnitud, ¿no? Mientras que emergencia nuclear puede comprometer varios países, ¿no? Porque el daño se da en el mismo reactor, ¿no? Y la radiación que se emite va a abarcar una gran extensión, por lo general, kilómetros, ¿no? Y en cambio, emergencia radiológica es más local y abarca, en este caso, es un menor espacio, ¿no? Siempre y cuando se contenga debidamente. Entonces, por ello es importante detectar a tiempo cuando ocurre estos incidentes, poder cercar la zona y implementar diferentes medidas para que el daño no se expanda, ¿no? Esa es la idea. Entonces, como ejemplo de una emergencia nuclear, tenemos aquí el accidente de Chernobyl, que seguro muchos ya lo han, bueno, algunos ya lo habrán visto, otros quizás han oído hablar del accidente de Chernobyl. Entonces, ¿cuándo ocurrió este accidente de Chernobyl? Ocurrió el 26 de abril de 1986 en Chernobyl, cerca de Pripyat, ¿no? Ucrania, que era antigua Unión Soviética.
y la causa que originó este accidente de Chernobyl justamente fue una prueba de seguridad mal ejecutada, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue quitarle el suministro eléctrico al reactor nuclear. Querían ver si el reactor nuclear seguía funcionando sin suministro eléctrico. Entonces, por ahí no tomaron las medidas adecuadas. Entonces, este incidente generó en el momento más de 330.000 personas que fueron evacuadas, ¿no? Y fue clasificado como nivel 7 en la escala de INES, que es la escala internacional de accidentes nucleares, ¿no? Entonces, así como nosotros hablamos de la escala de Richter, cuando nos referimos a un terremoto, ¿no? O un sismo, y hablamos de grados Celsius para cuando nos referimos a temperatura, entonces nosotros tenemos la escala de INES justamente para evaluar la gravedad de un accidente nuclear o radiológico, ¿no? Entonces, para poder recordar, ¿no? Ahí tenemos como una mnemotecnia, ahí está la iguana INES, ¿no? Entonces, esta escala INES permite comunicar el riesgo de forma clara a la población, o sea, en otras palabras, vamos a hablar un solo lenguaje. Así el incidente ocurriese aquí en el Perú o en Rusia, en China, la escala va a ser la misma, ¿no? Entonces, esta escala INES está estandarizada a nivel internacional y dentro de la escala INES tenemos el grado 1, ¿no? Del grado 0, que es la desviación, grado 1 hasta el grado 7. Entonces, del grado 1 al grado 3 se habla de incidente. Del grado 4 al 7 ya se habla de accidente. Y el más grave es el grado 7, donde ya está contemplado el accidente de Chernobyl, que ocurrió, como ya les mencioné, en la antigua Unión Soviética, hoy Ucrania, y también se encuentra en la escala 7, está el accidente de Fukushima en Japón, que ocurrió en el año 2011, ¿no? Entonces, esta escala, Inés, es muy importante, ya que si por ahí escuchamos, ¿no? Quizás en el noticiero, que ha ocurrido un accidente en un país X, entonces, y nos menciona la escala Inés de 6 o de 5, entonces ya tienen una idea de qué tan grave ha sido ese accidente nuclear o radiológico que se ha producido, ¿no? Ya, entonces, como ejemplos históricos, vamos a continuar tocando el accidente de Chernobyl, porque justamente de aquí vamos a extraer algunos términos que es muy importante que nosotros conozcamos, ¿ya? Entonces, este accidente de Chernobyl, ¿no? Causó la muerte de 2 trabajadores esa noche y de 28 bomberos y técnicos en las semanas siguientes por el síndrome agudo de radiación o también llamado síndrome de radiación aguda. Entonces, este síndrome involucra varias etapas, ¿no? Desde una etapa subclínica, como se puede ver en la imagen, ¿no? En la imagen que está al lado derecho, y va ascendiendo a un síndrome hematopoyético, donde el paciente va a presentar anemia, leucopenia, y avanza a un síndrome gastrointestinal, ¿no? Va a haber daño a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, y posteriormente ya afecta el sistema nervioso. Entonces, esto va a depender de los grados Gray que se van a, que se va a emitir sobre, en este caso, sobre las personas, ¿no? O sobre los trabajadores. Entonces, si podemos ver ahí, se va ascendiendo y ya cuando la escala de Gray llega a 50 grados o 50 Gray, ya ahí es fulminante, ¿no? El paciente puede estar vivir unas cuantas horas y ya el paciente puede morir en horas, en otras palabras, ¿no? Con 50 Gray. Entonces, lo que sucedió en estos trabajadores, pues por el síndrome de radiación aguda, ¿no? Fue que ellos murieron, ¿no? Esa noche. Entonces, la nube radiactiva se extendió por Europa, especialmente sobre Bielorrusia, Rusia y Ucrania, o sea, alrededor de los países, ¿no? Que estaban colindantes, se extendió alrededor de Ucrania, ¿no? En este caso Rusia y Bielorrusia, y forzó la evacuación permanente de Pripyat, o sea, de los trabajadores que estaban en esa zona, que también obviamente vivían allí, y de decenas de aldeas cercanas, ¿no? Ya, entonces hasta aquí tenemos un término que es el síndrome agudo de radiación, que se produce cuando, en este caso, las personas se exponen a altas dosis de radiación
y les puede generar, dependiendo del grado de radioactividad, ¿no? Les va a generar un número de síntomas que pueden ser letales, ¿no? Ya, entonces, ahora, se estima que cerca de 8,4 millones de personas fueron expuestas a radiación. Miles de niños aquí desarrollaron cáncer de tiroides en los años posteriores. Los radionúclidos, ¿a qué nos referimos con radionúclidos? Aquí, por ejemplo, eh, estos reactores nucleares trabajan con uranio, ¿no? Entonces, el uranio, por fisión nuclear, se desintegra en varios radionúclidos, y entre ellos está pues, el cesio, o sea, son otros elementos de la tabla periódica que son radioactivos, ¿no? Ahí está el cesio, el yodo, ¿no? Talio, estroncio, radio, etcétera. Entonces, en este caso específicamente, los radionúclidos, principalmente el cesio 137 y el estroncio 90, contaminaron los suelos y ecosistemas que seguirán afectados durante siglos. Entonces, aquí los niños desarrollaron cáncer de tiroides. Entonces, aquí es importante diferenciar que hay dos tipos de yodo. Tenemos el yodo 127, que es el estable, y el yodo 131, que es el radioactivo. Entonces, el yodo 127 lo obtenemos a partir de fuentes como la sal yodada, como los lácteos, como el pescado, ¿no? Entonces, este yodo es de naturaleza estable y a partir de este yodo es captado por la glándula tiroides para la síntesis de hormonas tiroideas como la T3 y la T4. Entonces, el efecto de este yodo 127 es beneficioso y no produce radiación. Entonces, a diferencia del yodo 131, que sí es radioactivo, ¿no? Y que se obtiene producto de la fisión nuclear, como ya les mencioné, del uranio, ¿no? Entonces, en este caso, en el accidente de Chernobyl, al ocurrir la explosión, se libera este yodo radioactivo, ¿no? Y se contaminan los suelos, por lo tanto, el ganado vacuno también se contamina y la leche del ganado vacuno también. Por lo tanto, los niños que ingerían esta leche manifestaron como principal patología con los años, con el tiempo, cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, aquí la tiroides no en este caso capta, no distingue si es radioactivo o es estable, el yodo simplemente lo capta. Entonces, esto es algo importante que debemos conocer, ¿no? Que el yodo 131 es el radioactivo. Ya. Ahora, el reactor, en este caso siniestrado, fue cubierto inicialmente con un sarcófago de hormigón y en 2019, con el nuevo confinamiento seguro, se construyó una estructura de acero diseñada para contener la radiación al menos 100 años. Entonces, aquí vemos el término hormigón. Hormigón, y justamente este hormigón, ¿no? Aquí lo tenemos en la imagen. Antes de explicar qué es el hormigón, tenemos diferentes tipos de radiación, ¿no? Rayos alfa, ¿no? Rayos beta, rayos gamma y los neutrones. Entonces, los rayos alfa sabemos que alcanzan y se detienen hasta el papel, ¿no? Los rayos beta llegan a penetrar al cuerpo humano y se detienen ante el aluminio. Los rayos gamma atraviesan el cuerpo humano también, atraviesan el papel y el aluminio y se detienen ante el plomo. Por eso es que ante estos radionúclidos eh, usamos blindajes de plomo cuando los vamos a transportar, ¿no? Porque evitamos que este blindaje de plomo contenga el radionúclido y no salga, en este caso, la radiación en forma de ondas al exterior, ¿no? Y en el caso de los neutrones, vean que aquí en la imagen atraviesa, ¿no? Atraviesa el papel, el aluminio, el plomo, pero se detiene en el concreto o en el hormigón, que justamente es lo que vimos aquí en esta imagen, ¿no? Que los neutrones se detienen ante el hormigón, ante el concreto, ¿no? Y por eso es que esta estructura también ha sido diseñada para contener, para que la radiación, si bien se sigue emitiendo, se contenga, ¿no? Y no siga saliendo al exterior. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los tipos de emergencia nuclear, ¿ya? Tenemos dos tipos. Uno es el accidente en una central nuclear que puede ocurrir por una falla en el reactor o por una pérdida en la refrigeración.
Y el otro tipo de emergencia nuclear es la dispersión de material radioactivo, o también llamado bomba sucia, ¿no? Ya, entonces empezamos con el primero. El accidente en central nuclear justamente ocurre por una falla en el reactor, como ya mencioné, y aquí se va a dar primero, ellos trabajan con fuentes de uranio. Esta, por fisión, se va a obtener otros productos como bario, xenón, yodo, ¿no? Estroncio, etcétera. Entonces, si se trabaja adecuadamente, obviamente estos van a estar contenidos en el reactor, ¿no? Y se van a obtener estos productos para los determinados fines, ya sea fines médicos, fines de investigación, etcétera. Pero si ocurriese algún tipo de incidente, como una pérdida de refrigeración o una falla en el reactor, estos van a salir al exterior, ¿no? Van a contaminar el medio, van a emitir radiación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Que en adultos, por ejemplo, si estos radionúclidos salen al exterior, en adultos, el plutonio y el americio, que son productos de la fisión nuclear del uranio, van a depositarse en los alvéolos y estos ingresan a través de la inhalación, obviamente, y buscan, en este caso, el pulmón, ¿no? Como consecuencias, vamos a tener fibrosis pulmonar o cáncer pulmonar que se puede desarrollar, ¿ya? Tenemos el estroncio 90, que es similar al calcio, tiene una fijación ósea que puede producir un osteosarcoma o una necrosis ósea, ¿no? El cesio 137 también va a producir anemia, leucopenia o aplasia medular, ¿no? Porque tiene afinidad con la médula ósea. También el mismo cesio 137 también tiene afinidad por tejidos blandos y puede producir fatiga, daño muscular. El yodo 131, ya sabemos que le gusta la tiroides, entonces este va a producir, puede producir hipotiroidismo o cáncer tiroideo, pero aquí hay que hacer una diferencia. El cáncer de tiroides es más frecuente en niños que en adultos, ¿no? Porque es difícil ver en adultos un cáncer de tiroides, ¿ya? En niños, entonces, el principal órgano que se va a ver afectado es la tiroides, porque ellos presentan una alta captación de yodo justamente porque su metabolismo es hiperactivo, ¿no? En los niños. Entonces, el órgano principal que se daña es la tiroides. El cesio 137 también, como tiene afinidad por la médula ósea, puede producir en los niños leucemia, ¿no? Leucemia, inmunosupresión. El estroncio 90, como tienes afinidad en este caso, por el hueso, va a producir también alteraciones del crecimiento, cáncer óseo, y a nivel del sistema nervioso central se puede generar un déficit neurológico en los niños. Entonces, vemos que estos radionúclidos pueden afectar tanto en los adultos como en los niños y tienen afinidad por determinados órganos en sí, ¿no? Ya. Ahora, el otro tipo que ya vimos, tenemos dos tipos de emergencia nuclear. Entonces, uno es el accidente en central nuclear, el otro tipo es la dispersión de material radioactivo, también llamado bomba sucia, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos en este contexto los conflictos bélicos, ¿no? Que suceden, bueno, en países del Medio Oriente, que justamente utilizan esta bomba, bueno, eh, podrían utilizar esta bomba nuclear, ¿no? Entonces, ¿de qué está compuesta esta bomba nuclear? Esta bomba puede estar compuesto por perdón, por plutonio o por uranio, ¿no? Entonces, el uranio, ¿a qué composición? El uranio al 80%, ¿no? Incluso más. Entonces, vemos que tiene un alto porcentaje de uranio. Y en nuestro país nosotros tenemos un pequeño reactor nuclear, podemos decir, que trabaja también con fuentes de uranio, que es el IPEN, pero el uranio lo trabaja al 5%, ¿no? Y este uranio al 5% se utiliza justamente con fines
con fines médicos, con fines de investigación, ¿ya? Entonces, para una bomba nuclear, la composición del uranio, como ven, es alta, es mayor al 80%. Obviamente tiene otros componentes más, como cápsula de tritio, de deuterio, un sistema detonador. Entonces, aquí justamente nosotros tenemos organismos internacionales que regulan ello. Uno de ellos es la IAEA, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, y tenemos por otro lado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la IAEA regula las fuentes de uranio, ¿no? Regula las fuentes de uranio, vela para que el uranio se use adecuadamente con los fines médicos que mencioné, con fines de investigación, ¿no? Entonces, justamente para eso se ha creado la IAEA, ¿no? Entonces, ambos organismos establecen normas y guías para la preparación y respuesta frente a una catástrofe si es que se presentase, ¿no? En nuestro país. Ahora, es importante diferenciar qué es una irradiación externa y qué es una contaminación interna. En la irradiación externa, aquí existe una exposición a radiación ionizante desde una fuente externa, o sea, es la irradiación que yo voy a recibir desde el exterior. Entonces, aquí no implica la incorporación de radionúclido al organismo, obviamente. Radionúclido nos referimos, por ejemplo, al cesio, al yodo, y esta cesa al alejarse de la fuente o interponer un blindaje, ¿no? Como ya vimos, hay diferentes blindajes, ¿no? El paciente aquí no es radioactivo, o sea, no emite radiación. Entonces, aquí yo estoy recibiendo radiación y esta radiación que recibo se mide en grados Gray. Ahora, cuando yo, luego que he recibido esa radiación, absorbo esa radiación, ahí ya hablo de contaminación interna. Entonces, esta radiación que yo he absorbido se ha incorporado a mi organismo por diversas vías, ya sea por inhalación, por ingestión o por heridas, ¿no? Entonces, aquí el radionúclido busca órganos diana, como la tiroides, como el hueso, y aquí ya se requiere un tratamiento farmacológico específico y es justamente donde nosotros entramos a tallar, ¿no? Donde tenemos que buscar antídotos específicos ante la contaminación interna por estos radionúclidos. Entonces, ¿en qué unidades se, eh, se trabaja? Aquí se trabaja con ciber, ¿no? Los ciber nos dice cuánto radionúclido llevamos dentro. Entonces, en los operarios, por ejemplo, en operarios que trabajan con estas fuentes radioactivas, según los organismos internacionales, al año deben, máximo, deben acumular unos 0,02 ciber, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, con un ciber, esa cantidad ya puede generarme un síndrome agudo de radiación. Y si yo hablo de 10 ciber, ya el paciente puede fallecer, esa dosis ya es letal, ¿no? 10 ciber. Entonces, los organismos dicen ya, hasta 0,02 ciber o 20 milisievert es por año lo que puede recibir un trabajador, ¿no? En este caso, que está expuesto a estas fuentes radioactivas, ¿no? Ya, entonces, y en cuanto a los efectos en la salud, tenemos efectos determinísticos que se refiere a las dosis altas de radiación que una persona recibe, ¿no? Aquí se habla ya del síndrome de irradiación aguda que vimos al comienzo, donde se caracteriza por todas esas etapas. Hablamos de quemaduras y de daño a la médula ósea, ¿no? Que va a producir anemia, también leucopenia. Y en cuanto a los efectos estocásticos, aquí ya se refiere de dosis bajas, ¿no? O sea, son dosis acumulativas que se pueden presentar y que van a producir cáncer, ¿no? Con el tiempo y mutaciones genéticas, específicamente buscan órganos radiosensibles, como la tiroides, ¿no? Produciendo cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer gastrointestinal y leucemia, ¿no? Esto a dosis bajas y con el tiempo. Entonces, en cambio, los efectos determinísticos ocurren a dosis altas y son
se ven los síntomas casi inmediatamente, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos el principio ALARA, ¿no? Que justamente se utiliza para poder este, realizar, o en este caso, una adecuada protección radiológica, ¿no? Este principio está establecido a nivel mundial y se basa en tres parámetros, que es el tiempo, distancia y blindaje. Entonces nos dice que debemos reducir el tiempo de exposición. O sea, si yo tengo una fuente radioactiva, debo estar el menor tiempo posible frente a esa fuente. Dos, que debo aumentar la distancia de la fuente, o sea, debo alejarme de la fuente radioactiva, ¿no? Y tres, debo usar blindaje, ya sea blindaje de plomo o concreto, va a depender, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son las acciones en una emergencia para la población? Refugiarse en interiores, cerrar puertas y ventanas, evitar consumir alimentos contaminados y principalmente aquí seguir las indicaciones oficiales, ¿no? Justamente más adelante vamos a ver que hay el IPEN a través del SENAER ha establecido ya ha conformado algunos equipos, ¿no? Para poder mitigar estos riesgos. Entonces, en lo que es en salud, tenemos que buscar descontaminar, ¿no? En este caso, la ropa que está con fuentes radioactivas, la piel también a través del lavado, el uso de equipos de protección personal, el monitoreo con detectores. Si contamos con J.J. Müller, también sería lo ideal para ver cuánta radioactividad hay. O también los dosímetros, ¿no? Los dosímetros que ya vienen a ser personales, tienen el tamaño de un USB, ¿sí? Pequeño, que se coloca en el pecho, ¿no? Y también hay otro dosímetro que se coloca en forma de anillo en el dedo. Entonces, esto permite detectar la radiación. Y también a la administración de agentes bloqueadores, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante con detalle, ¿no? Ahora, el contexto de nuestro país, bueno, nosotros tenemos el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que se ubica en Guarangal, en Caraballo, Lima, Perú, y es la entidad líder en ciencia y tecnología nuclear en nuestro país. Entonces, el IPEN trabaja con uranio, ¿sí? Pero uranio al 5%, o sea, uranio de bajo enriquecimiento, ¿ya? Y a partir del uranio, por fisión nuclear, se obtienen los radionúclidos como el tecnecio, como el tecnecio 99, como el yodo 131 y el samario 153. Estos tres radionúclidos se utilizan en el sector salud y en la industria también se produce el iridio 192 eh, para lo que es, en este caso, se aplica como una especie de rayos X a las soldaduras, ¿no? Para ver si ha habido alguna falla, ¿no? Entonces, eso lo utilizan en industria, ¿no? Pero hoy ya nos vamos a enfocar en el tema de salud. Entonces, el tecnecio 99 que se produce en el IPEN, ¿no? Y el yodo y el samario, entonces, estos tres radionúclidos son entregados o transportados a las diferentes IPRES, ya sea de salud, de MINSA o de clínicas privadas, ¿ya? Entonces, en este caso, el tecnecio 99 eh, se envía a través de un vial que tiene un blindaje del plomo alrededor para evitar que justamente la radiación salga, ¿no? Hacia el exterior. Se lo contiene con un blindaje de plomo. O sea, y este vial, entonces, al llegar en este caso a la IPRES a la que se ha enviado, el tecnecio se va a unir a un kit frío, ya sea MDP, MIBI o DTPA, y cada uno con una función específica, ¿no? O sea, si yo el tecnecio, que es el radionúclido, lo uno al MDP, lo voy a utilizar para gammagrafía ósea, o sea, me va a permitir ver hueso, ¿no? El tecnecio más que nada es con fines diagnósticos, ¿ya? Y igual, el tecnecio 99 lo uno al MIDI, que es un kit también, se van a unir los dos,
y me permite realizar estudios de perfusión cardíaca, o sea, me permite ver cómo está el corazón en pacientes que probablemente hayan sufrido algún tipo de infarto o alguna cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, para eso voy a utilizar el- eh, esta, este radiofármaco. O sea, ya se habla de radiofármaco cuando yo uno el tecnesio, que es el radionúclido, con el kit frío, que es el MIBI, entonces ya es un radiofármaco, ¿no? Porque ya está en el organismo cumpliendo una función. Ahora, el tecnesio unido al DTPA se utiliza para gamografía renal, para ver cómo está el riñón. Entonces, tecnesio principalmente con fines diagnósticos. En cuanto al yodo 131, que también es producido por IPEN, se utiliza para, en este caso, evaluación de hipertiroidismo, pero más se utiliza como terapia en cáncer de tiroides, ¿no? Cáncer de tiroides y en cáncer de tiroides principalmente, ¿ya? A través de, ya sea también en cápsulas de yodo o en solución, ¿no? Entonces, justamente va a atacar este tipo de patología, ¿no? Que es el cáncer de tiroides. Y el Samario 153, que también es producido por IPEN, por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, se va a utilizar en pacientes que han hecho metástasis en cáncer de próstata o cáncer de mama, ¿no? O sea, hacen metástasis a hueso, entonces estos pacientes eh, experimentan un dolor agudo en hueso y para el tratamiento de este dolor óseo, para la terapia paliativa del dolor óseo, se usa el Samario 153, ¿no? Entonces vemos las diferentes aplicaciones de estos radionúclidos como el tecnesio, el yodo y el samario, ¿ya? Entonces tecnesio como diagnóstico, yodo y samario como tratamiento, ¿ya? En nuestro país, entonces, el Ha IPEN, sido una promiscua. sí, aló. O sea, doña Marcelina es Sí, hija por de favor, un si matrimonio, podrían apagar el ella había micro, por favor. engañado con el papá de ella y pero después se la ha entregado. A ver, los Gracias. nombres, por favor. Ya, Muchas gracias, señora doctora. ya, muchas gracias. Como les venía mencionando, entonces tenemos el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el IPEN, y el IPEN ha establecido un plan de emergencia radiológica y nuclear nacional, ¿no? Y en este plan justamente tenemos al CENAER, que es la organización del Servicio Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares. Entonces ya hay un equipo con nombres y apellidos, ¿no? Conformado, ¿no? Hay un equipo conformado, hay equipo de planificación, equipo de operaciones y equipo de administración y logística, que justamente este equipo se va a activar cuando haya o suceda una emergencia nuclear o una emergencia radiológica. En nuestro país tenemos este equipo, ¿no? Que nos va a liderar en todo caso, ¿no? Nos va a liderar y ya nos va a mandar las directrices para poder actuar en el momento indicado, ¿no? Entonces aquí también se establecen las categorías del 1 al 5, donde en la categoría 1 ya se habla de accidentes pues de gran magnitud y la categoría 5 es el accidente que se puede producir, por ejemplo, ¿no? O en el 4 por el robo de una fuente radioactiva, ¿no? Que vendría a ser una categoría más baja y el categoría 1 ya viene a ser una explosión en sí, ¿no? ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es el rol del servicio de farmacia hospitalaria, entonces ya que es la parte principal aquí, tenemos que el vínculo con las autoridades sanitarias es importante, la gestión ágil para el acceso a medicamentos extranjeros, porque hay algunos medicamentos que vamos a ver más adelante que no contamos nosotros, ¿no? Con ese stock. Y la activación de planes de contingencia nacionales. A su vez, también la preparación de las fórmulas magistrales, ¿no? De este caso para radiación por yodo, ¿no? También es importante el trabajo conjunto con las diferentes áreas, ya sea urgencia, medicina nuclear y UCI, para definir protocolos de actuación y triaje farmacológico y establecer, en este caso,
la custodia segura y la dispensación priorizada de antídotos y bloqueantes, ¿no? Eso es algo importante también. La dispensación en el momento oportuno, porque vamos a ver que algunos antídotos tienen un tiempo de vida media más corto, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, fórmulas magistrales y medicamentos comercializados. Ahora, en los medicamentos comercializados está el azul de Prusia, ¿no? Que se utiliza para quelar el cesio y el talio. También tenemos el calcio de TPA o el zinc de TPA, que se usa para quelar actínidos como el plutonio, el americio y el curio. Y en cuanto a las fórmulas magistrales, tenemos ya preparados que podemos realizar, como el yoduro potásico, la solución de Lugol y el perclorato potásico en caso de alergia, ¿no? Al yodo. ¿Ya? Entonces, aquí primero tenemos el yodo radioactivo, ¿no? Para yodo radioactivo tenemos tres antídotos: Lugol, yoduro potásico y perclorato de potasio. En lo que es el Lugol al 5%, su mecanismo de acción es la saturación tiroidea con yodo estable. Este inhibe la captación del yodo 131 y la efectividad es máxima si se administra antes o dentro de 2 a 6 horas de exposición, ¿no? Entonces, allí, si se lo administro en ese lapso de tiempo, se reduce hasta el 99% de la captación tiroidea. Pero como todo, en este caso, como todo fármaco tiene sus efectos adversos, ¿no? Puede producir reacciones alérgicas, por ahí hipohipertiroidismo, molestias gastrointestinales, y está contraindicado si es que hubiese hipersensibilidad al yodo o dermatitis, ¿no? Y aquí está, ¿no? La formulación, cómo se prepara: 5 gramos de yodo metálico, 10 gramos de yoduro potásico, se lleva a 100 mililitros con agua estéril, cantidad suficiente para, ¿no? Entonces, ojo que se coloca en un envase que sea de vidrio topacio para la fotoprotección, con la temperatura inferior a 30 grados, y la estabilidad es de 3 meses desde la preparación. Entonces, aquí en la verificación hay que asegurar la disolución completa del yodo metálico, el rotulado también es importante, y la seguridad, que debe decir vía oral, diluir antes de usar para evitar quemaduras en la mucosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este caso las dosis. Para adultos embarazadas y en lactancia, tenemos 16 gotas por día, que equivale a 100 miligramos de yodo activo. Para niños de 3 a 12 años, usamos 8 gotas por día, ¿no? Para niños de 1 mes a 3 años, 4 gotas por día, y neonatos, 2 gotas por día, ¿no? Entonces, la disponibilidad sí lo tenemos disponible, tanto en MINSA como en eSalud, en las unidades de farmacotecnia, y no siempre, bueno, no siempre está disponible en las farmacias comerciales, ¿no? Ya. Otro quelante que tenemos es el yoduro potásico, ¿no? Que también va a saturar la glándula tiroides, impidiendo la captación de yodo. Aquí, en este caso, el efecto, el inicio de acción es rápido, en 30 minutos ya se puede apreciar, y tenemos la presentación en cápsulas o en solución. El bloqueo va a ir disminuyendo, ¿no? O sea, si yo lo administro inmediatamente, luego que ha aparecido el incidente, el bloqueo va a ser del 95%. Pero si yo lo administro a las 3 a 4 horas, el bloqueo disminuye a 50%, y luego tras las 6 horas la eficacia es mínima o es nula. Entonces, aquí se preparan cápsulas de yoduro potásico y ya se tiene un estándar, ¿no? Que es de 65 miligramos. ¿Ya? Entonces, no existen formas farmacéuticas registradas con estas dosis en el mercado local. Entonces, por eso es importante aquí la formulación magistral de estas cápsulas de 65 miligramos. Entonces, en adultos vamos a usar 130 miligramos de yoduro potásico por día, ¿no? Que vendría a ser 2 cápsulas diarias, ¿no? En niños uso una cápsula por día, una cápsula de 65 miligramos. En niños de 3 a 18 años, y en niños de 1 mes a 3 años, 32,5, y en neonatos, 16,25. Entonces, estas cápsulas eh, también las puedo mezclar, ¿no? En cuanto a los efectos adversos,
En cuanto al yoduro potásico, es bien tolerado, pero también tiene allí efectos adversos gastrointestinales como vómitos y diarrea, por ahí rash, que son infrecuentes, ¿no? Y ya mencionamos que los niños, como reciben una dosis de radiación tiroidea 8 a 9 veces superior a la de los adultos, la protección de ellos es crítica, o sea, siempre damos prioridad aquí a los niños, ¿no? Porque ellos tienen más sensibilidad al yodo. En cuanto, perdón, y en cuanto a los mayores de 60 años, existe un debate sobre su uso en personas mayores o adultos con patología cardiovascular previa debido al menor riesgo de cáncer tiroideo, ¿no? Inducido, radioinducido frente a posibles efectos ¿Sabes? adversos, ¿no? Médico le he dicho, si yo era un embarazo en donde, ¿cómo te digo, tía? Ya, entonces, en Ah, cuanto a la disponibilidad, ah, tenemos, en cuanto al yoduro potásico, también hay stock en lo que es Minsa de Salud, pero no siempre está disponible en las farmacias comerciales, ¿no? Ya. Otro agente es el perclorato potásico, cuya indicación principal es en pacientes que son alérgicos al yodo, ¿no? En ellos se va a utilizar. Su mecanismo de acción es la inhibición competitiva del simportador sodio-yodo. Y aquí la semivida de eliminación es de 6 a 8 horas, su absorción es gastrointestinal. Y en los efectos adversos tenemos aplasia medular, agranulocitosis, toxicidad renal, es lo que puede producir el perclorato de potasio. Este es útil cuando ya hubo captación de yodo, pero es menos eficaz que el anterior preparado que vimos, es menos eficaz que el yoduro potásico, ¿no? Entonces siempre el estándar es Lugol y yoduro de potasio, ¿no? El perclorato potásico ya lo dejamos para el final, pero usándolo en alérgicos al yodo. Entonces, nosotros tenemos solución comercial, perclorato sódico, sí existe, 300 miligramos por mililitro, pero no en nuestro país, sino en el exterior. Y, y la fórmula magistral es el perclorato potásico, 10 miligramos por mililitro en solución o también en cápsulas, ¿no? Tenemos dos formas de prepararlo. ¿Ya? Entonces, si fuese en solución, necesitamos para la preparación 2,5 gramos del perclorato potásico, perdón. Necesitamos benzoato de sodio como conservante, jarabe simple como edulcorante y a la vez es el vehículo, eh, y el agua estéril para cantidad suficiente para llevarlo a 250 mililitros. Entonces este va a ser el vehículo y se debe envasar en un frasco de vidrio topacio para protegerlo de la luz, ¿no? Se tiene que conservar a temperatura ambiente y la estabilidad aquí es mayor, ya se habla de 6 meses, ¿no? De estabilidad. La dosis de este perclorato potásico es de 20 a 40 mililitros por día, ¿no? En adultos, en niños de 20 mililitros por día, niños de 2 a 12 años, y en niños menores de 2 años, 10 mililitros por día, ¿ya? Entonces, este perclorato potásico se utiliza, ya saben, cuando en caso de exposición al yodo 131 o al tecnecio, ¿no? También sirve para tecnecio. Ahora, la disponibilidad es muy limitada, bueno, hay un uso restringido también, ¿no? Y entonces aquí es importante que estos preparados se usen bajo indicación siempre y no tomar sin confirmar exposición a radiación, ¿no? Ahora, eso es por un lado con el yodo y por ahí el tecnecio, ¿no? Ahora, en cuanto al cesio y el talio, también tenemos un quelante que es el azul de Prusia. Y este azul de Prusia es un fármaco insoluble, no se absorbe a través de la mucosa gastrointestinal. Su acción quelante ocurre exclusivamente en la luz del intestino, atrapando isótopos, ¿ya? Atrapa el cesio y el talio y lo elimina por las heces, ¿no? Entonces, aquí eh, las cápsulas deben tragarse enteras y en pacientes con dificultad para deglutir, ¿no? Los niños o los ancianos puede abrirse, sí se puede abrir la cápsula cuidadosamente y el contenido puede mezclarse, ¿no? Ya sea con alimentos blandos o líquidos. Entonces, algo importante del azul de Prusia, así como quizás el azul de metileno que han oído, es que puede teñir de color azul también.
la boca y también las heces, ¿no? Entonces, ese efecto es esperado, es un efecto esperado y no es tóxico, entonces, por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque por ahí, pues, el paciente se puede asustar, ¿no? Con esa coloración. Entonces, ya, y el azul de Prusia está disponible en el extranjero como radiogardase de 500 miligramos en forma de cápsulas, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer en ese caso es una compra internacional para poder importarlo en estos casos, ¿no? Eh, ya, entonces, aquí los efectos adversos, ya mencioné, del azul de Prusia son estreñimiento, ¿no? La hipopotasemia y el color azul de las heces. Ahora, la posología de este azul de Prusia o radiogardase, que es la marca con la que se comercializa, es de 3 gramos por día, ¿no? O 6 cápsulas 3 veces al día. En total son 18 cápsulas diarias. Y en cuanto a los niños, es 1 gramo por día o 2 cápsulas 3 veces al día, que equivale a 6 cápsulas diarias, ¿no? Entonces, el tratamiento sí dura un buen tiempo, dura mayor o igual a 30 días, entonces ya va a depender del nivel de contaminación interna y la excreción monitoreada, ¿no? Entonces, la eficacia aquí de este azul de Prusia con el cesio radioactivo es que con dosis de 3 gramos, la semivida biológica del cesio se reduce de 110 días a 40 días, acelerando su eliminación fecal. Y en cuanto al talio, va a haber una reducción de 8 días, que es lo normal, a 3 días, ¿no? Y en cuanto, y eso se va a ir ajustando, la disponibilidad aquí es muy limitada, ¿no? Y no está disponible en las farmacias comerciales, ¿no? Ahora, eh, tenemos también otros actínidos como el americio, el plutonio y el curio, que también se pueden formar, ¿no? Producto de esta desintegración del uranio. Y para ellos utilizamos como quelante el DTPA, DTPA con calcio o DTPA con zinc, ¿no? Entonces, el DTPA con calcio es útil durante las primeras 24 horas. Y luego de las 24 horas ya se prefiere realizar la terapia de mantenimiento con el SIN-DTPA. Justamente ¿por qué? Porque presenta menor toxicidad renal y menor depresión de minerales. Ahora, si solo hay calcio DTPA disponible y no tengo el SIN-DTPA, entonces puedo usarlo, pero tengo que suplementar al paciente en este caso, con zinc, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la posología? Para empezar, este fármaco viene en ampolla de 1 gramo en 5 mililitros. Es intravenoso y la posología es una ampolla por día en adultos y en niños, 14 miligramos por kilo por día. Se administra en bolo lento durante 3 a 4 minutos y se debe diluir previamente, ya sea en glucosa, en cloruro de sodio o lactato de Ringer en una dilución de 100 a 250 mililitros, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, ¿No? Y bueno, ya mencionamos la gestión también, ¿no? Si yo voy a, en este caso, usar el calcio de TPA o el zinc de TPA, ¿no? Sabemos que el calcio es primero antes que el zinc. En cuanto a los efectos adversos que se van a presentar, tenemos efectos adversos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea. Como va a haber pérdida de electrolitos, se va a manifestar en este caso, si pierdo zinc, va a haber diarrea, si pierdo magnesio, va a haber calambres musculares, ¿no? ¿No? Y justamente por esta depresión de estos minerales es que en estos pacientes hay que realizarles un monitoreo electrolítico, ¿no? Y pueden presentar también dolor local, obviamente, ¿no? También estos fármacos, tanto el calcio como el zinc de TPA, pueden emplearse en mujeres contaminadas con plutonio, americio, curio, y es importante realizar la monitorización, ¿no? Entonces, la disponibilidad aquí es limitada, entonces no disponible aquí en la red comercial, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, el estado de evidencia ahora de los radioprotectores, tenemos más radioprotectores, vamos a mencionar unos cuantos. Tenemos la curcumina, y la melatonina, ambos son
radioprotectores, ¿no? Que eliminan las especies reactivas de oxígeno. Entonces se van a utilizar en dermatitis inducida por radiación en pacientes con cáncer de mama, ¿no? El selenio y la coenzima Q10 también, ambos se van a usar, perdón, el selenio en pacientes con cáncer de cabeza y cuello sometidos a radioterapia, ¿no? Y en cuanto a la coenzima Q10, se va a utilizar para la mejoría de la neumonitis en pacientes con cáncer de pulmón que han sido sometidos a radiación, ¿no? Igual el betacaroteno y el ácido lipoico. Estos ambos fármacos, betacaroteno y ácido lipoico, gracias a la evidencia de Chernobyl, se determinó que en el caso del betacaroteno es muy útil, ¿no? Como prooxidantes, ¿no? Perdón, como antioxidantes, justamente por la reducción de estas especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Y el ácido lipoico de la misma forma, ¿no? Ambos disminuyen las especies reactivas de oxígeno, entonces son recomendados también, ¿ya? Ahora, en cuanto al flujo de lo que se refiere, a ver, repito, el flujograma operativo del farmacéutico hospitalario, esta parte es importante, ya que primero, miren, acá hay 7 pasos, entonces tenemos la alerta primero, ¿no? Por la autoridad, ya vimos el IPEN, tenemos al IPEN, tenemos el SENAER, entonces por ahí ellos emiten la alerta, ¿no? Ante las diversas, y esto se comunica ya sea MINSA, de salud, diferentes instituciones, ¿no? Entonces, primero tenemos la alerta y luego, ¿no? Tenemos la identificación, que justamente aquí se va a determinar qué radionúclido es el que está siendo liberado, ¿no? Producto de ese accidente radiológico nuclear que se ha producido. En este caso, si fuese yodo, cesio, estroncio, o sea, lo importante primero es identificar el radionúclido y eso lo hacen las autoridades, ¿no? Tercer punto o tercer paso es la selección del agente ideal, ¿no? Como ya vimos, frente a diferentes, en este caso radionúclidos, hay agentes específicos, ¿no? Como el azul de Prusia, el Lugol, ¿no? El DTPA. Entonces, es importante seleccionar el agente adecuado. 4, la posología, o sea, ajustarla por edad, ya sea en niños, en adultos, y su estado clínico. Quinto paso es la monitorización, o sea, luego de la administración tengo que ver si realmente es eficaz el tratamiento y seguir al paciente, ¿no? Sabemos que hay tratamientos como el azul de Prusia que duran 30 días mínimo, entonces hay que seguir al paciente. El sexto paso es el abastecimiento, ¿no? Eso ya es parte de nosotros, contar con un stock adecuado y realizar la formulación magistral rápida, ¿no? Por ahí se nos piden yoduro potásico, Lugol, es importante tenerlo disponible, ¿no? Al menos esos dos, ¿no? Porque ya vimos el decaimiento del yodo, ¿no? En este caso es importante tenerlo listo. Y la comunicación, hacer un reporte a las autoridades, ¿no? Dependiendo de en qué entidad estemos, y la coordinación clínica, ¿no? O sea, evaluar los resultados y comunicar esto ante las autoridades competentes, ¿no? Ya sea el SENAER o el IPEN, ¿no? Ya. Ahora, tenemos, entonces, como conclusiones ya para terminar, aquí es importante entonces el soporte vital ante una emergencia nuclear. La prioridad clínica inmediata es el soporte vital y la aplicación de los principios ALARA. ¿Qué es ALARA? Tenemos 3 principios: tiempo, distancia y blindaje, para minimizar la exposición. 2, que el rol estratégico del farmacéutico es indispensable, ¿no? Para la gestión del stock crítico, el acceso a medicamentos, en este caso extranjeros, si fuese el caso, ¿no? Eh, y eso con logística, en coordinación con ellos, y la elaboración de fórmulas magistrales, ¿no? Antes de desabastecimiento comercial, ¿no? Si no contamos con fórmulas disponibles en el mercado, nos toca realizar la preparación de estas fórmulas magistrales, ¿no?
Y en cuanto a las ventanas de oportunidad, también la eficacia de las contramedidas, como el bloqueo tiroideo con yoduro potásico o quelación con DTPA, depende críticamente de la precocidad en su administración, ¿no? Es importante, si es DTPA calcio, como vimos en las primeras 24 horas, igual el yoduro potásico también, tenemos 6 horas para usarlo, ¿no? Porque luego, si yo lo administro a las 7, 8 horas, 9 horas, ya no va a tener efecto, por más que, por eso es que es importante prepararlo en el momento, ¿no? Entonces es importante conocer también la vida media. Ahora, en las terapias estandarizadas, el esto crítico aquí debe incluir yoduro potásico, ¿no? La solución de Lugol, perclorato si es que se pudiese, y ya para importar, ¿no? Sería el azul de Prusia, que es específico para cesio italio, el DTPA unido a calcio zinc, que es específico para plutonio, americio y curio. Entonces, garantizando la cobertura frente a los radionúclidos más frecuentes, a su vez también contar con stock de filgastrin, ¿no? Que es por si tenemos una neutropenia ahí en nuestros pacientes, y antieméticos, ¿no? Porque es típico que en pacientes que experimentan estas altas dosis de radiación, entonces presenten estos síntomas, náuseas, ¿no? Vómitos. Ahora, en los radioprotectores emergentes, tenemos también flavonoides, antioxidantes que hemos podido ver en la exposición también, que justamente eliminan las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Como la curcumina, el selenito. Y en cuanto a la preparación integral, aquí es importante la combinación de protocolos claros, la capacidad de formulación magistral, ¿no? Si contamos con el área de farmacotecnia, ¿no? Y el acceso rápido a medicamentos extranjeros, entonces define la resiliencia del servicio de farmacia ante amenazas nucleares, ¿no? Obviamente todo esto en coordinación con las autoridades competentes, ¿no? Entonces ahí tenemos las referencias y como mensaje final, entonces tenemos que el futuro necesita farmacéuticos preparados porque ante los radionúclidos nosotros somos la protección, ¿no? Entonces, eh, les agradezco por su atención. No sé si tenemos preguntas ahí en el auditorio. O ya le doy pase al doctor Vila para que pueda continuar con con la ponencia o en este caso con las preguntas. Eh, Muy buenas noches con todos. Bueno, veo que no hay preguntas. Eh, Doctor, si hay una pregunta en el chat, sí, te lo disculpe, leo, por favor. te lo leo. Dice, acá en Sí, por favor. Brasil, ¿alguna vez hubo algún tipo de incidentes de este tipo en donde se haya utilizado algún preparado magistral para su uso? De acuerdo a los reportes históricos, uno de los centros que tenemos que produce radio, que tenemos un reactor nuclear, el IPEN, a la fecha no ha registrado ningún accidente nuclear que haya sido necesario el uso de estos antídotos, ¿no? Pero sí, como país, nosotros estamos ligados al Organismo Internacional de Energía Atómica, tenemos un reactor nuclear, tenemos también radiofármacos en la mayoría de hospitales de tercer nivel de atención. También a la fecha ya hay una propuesta legislativa para la creación de energía, en este caso energía eléctrica a través de reactores modulares. Entonces, cada vez va creciendo más la aplicación, el uso de las radiaciones ionizantes, los radiofármacos, los radionúclidos. Entonces, es esencial en este caso en nuestra preparación y nuestra incursión cada vez más en este mundo de la radiofarmacia, porque vemos realmente este mundo de la radiofarmacia es multidisciplinario, ¿no? Están por una parte los físicos médicos, físicos nucleares, ingenieros nucleares,
los médicos nucleares, ¿no? Entonces, insertarnos en un grupo multidisciplinario que hablan este lenguaje de los radiofármacos, radionúclidos, radioisótopos preparados, entonces es esencial nuestra preparación y nuestra formación. Y los organismos internacionales cada vez nos van llamando, van requiriendo nuestra presencia y justamente a raíz de ello es que nosotros agradecemos a la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria por brindarnos este espacio de compartir y difundir información. Si hubiera alguna pregunta, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. A nivel de Sudamérica, digamos, en el área de la farmacia, el empoderamiento que pueda tener el farmacéutico, ¿cómo lo ve la participación que nosotros tenemos en esta área que a veces quizás puede quedar un poco relevada, ¿no? Pero es una actividad que netamente compete al farmacéutico de hospital de estar pues a la vanguardia de todos sus medicamentos que son muy necesarios en todos los procesos y procedimientos que ya han mencionado, ¿no? Ujú. Sí, a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, la inserción del químico farmacéutico es cada vez va incrementándose. Por decir, tenemos países como, qué sé yo, España, que es quizá el más cercano a nosotros, que tienen una segunda especialidad en radiofarmacia, que tienen radiofarmacias, sedes de radiofarmacias donde hacen su residentado en radiofarmacia, ¿no? Tenemos también países aquí cercanos como el mismo Uruguay que tiene su radiofarmacia, Colombia que tiene su legislación en radiofarmacia hospitalaria y y existe la obligación de que el químico farmacéutico esté en la radiofarmacia hospitalaria, ¿no? Entonces, y eso a su vez impulsado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y los actores, en este caso los profesionales, ¿no? Por decir, ahora mismo también el Organismo Internacional de Energía Atómica está formando recursos, en este caso profesionales, ¿no? Por decir, ahora mismo hay una beca para los profesionales que desean estudiar un diplomado en radiofarmacia en Uruguay. Ahora mismo están realizando una convocatoria para aquellos que quisieran incursionar en esta área de radiofarmacia. Y obviamente aquí a nivel nacional también se está impulsando la incursión del químico farmacéutico y definitivamente consideramos que la preparación y la incursión nuestra en este mundo ya no es opcional, ¿no? Porque el radiofármaco es un medicamento, ¿no? Y al ser un medicamento, nosotros somos los profesionales del medicamento, entonces nuestra preparación es casi obligatoria conocer respecto al tema de los radiofármacos, ¿no? Y también consideramos que la radiofarmacia finalmente es un pilar estratégico que quizá hemos dejado por un tema también de la enseñanza, ¿no? En cursos de pregrado, por si el quien habla y quizá la mayoría de nosotros no hemos llevado un curso de radiofarmacia en nuestra formación de pregrado, ¿no? Entonces, por ello es esencial que el farmacéutico esté capacitado y articulado y listo para actuar, ¿no? Muy bien, doctor. Hay una pregunta más en el chat. Bueno, acá dice, en los pacientes con radioterapia, quizás hubo algún caso en donde se haya tenido que utilizar algún antídoto de este tipo. Mm, Mira, de los casos conocidos y de los casos reportados, hemos hecho una búsqueda incluso a nivel de DGMI, de los reportes de reacciones adversas con radiofármacos o que intervenga radiaciones ionizantes, no hemos encontrado. Ya. Ahora, Mm, puede ser que sea que también no haya sido reportado, ¿no? Que haya ocurrido y no ha sido reportado. Entonces es una opción que pudiera darse, ¿no? Entonces, de allí también un llamado a una farmacovigilancia activa de parte nuestra, de los farmacéuticos hospitalarios,
de los farmacéuticos clínicos a realizar una farmacovigilancia activa en el uso de radiofármacos y este tipo de tecnología que utiliza radiaciones ionizantes, ¿no? Ok, doctor, creo que no hay más preguntas. De igual manera, pues agradeciendo siempre la buena disposición del doctor y también de su equipo. Vamos a otorgar el certificado digital que le haremos llegar a la doctora Alicia Esmeralda Triviños por su participación como ponente en este segundo webinar de farmacia hospitalaria con el tema la farmacia hospitalaria, radiofarmacia ante situaciones de emergencia nuclear, ¿no? Que se llevó ahora el 27 de marzo del presente año con una duración de 2 horas aparente. Asimismo, también al doctor Vila Torres, como en su calidad de moderador, ¿no? Más que todo de un poco incentivar estos temas que para mí es muy necesario que se vaya abarcando, que vaya creciendo y que se vaya formando, ¿no? Pues también con el mismo tema de la radiofarmacia en situaciones de emergencia nuclear. No quería terminar antes, también, doctor, de antemano felicitar por la iniciativa de esta Sociedad Peruana de Radiofarmacia, si no me equivoco la descripción. Creo que es bueno ir haciendo sociedades que impulsen actividades tanto científicas, académicas y en general, y todo ayuda, todo suma para que el farmacéutico hospitalario pues tenga las pertinencias necesarias, ¿no? Asimismo, de antemano ya les voy haciendo la invitación formal para todos los farmacéuticos de hospital, estudiantes y demás colegas de las distintas instituciones. Vamos a tener el 13º Congreso de Farmacia Hospitalaria y la primera convención de jefe de farmacia a nivel hospitalario, con la farmacia hospitalaria 5.0, inteligencia, evidencia y humanidad en acción. Esto va a ser del 27 al 29 de agosto, va a ser en la calurosa ciudad de Piura. Entonces, la información la tienen con mucho tiempo de antelación para que puedan pedir, no sé, vacaciones, un poco de tiempo, espacio, también, ¿por qué no?, a disfrutar de la bonita ciudad que es Piura y de antemano, pues llevarse un programa académico bastante bien elaborado, bien diseñado. Como estamos haciendo la primera convención de jefe de farmacia, necesitamos a todos aquellos que hayan sido jefes o que están haciendo jefes, pues un poco tener esa base de datos, porque dentro de esta convención lo que queremos es aquellas gestiones buenas, ¿no? Exitosas, correctas, compartirlas, ¿no? Con las demás jefaturas, porque muchas veces hay cosas que se van avanzando y solamente se quedan en la institución. Entonces, los buenos ejemplos, las buenas gestiones, es necesario que se conozcan para adaptarlas, para mejorarlas, ¿no? Para implementarlas. Y esta primera convención es lo que es la idea o es el objetivo de realizarla, ¿no? Primero, que haya una confraternidad entre jefes, que el apoyo sea mutuo y compartir, pues, experiencias de gestión. Para eso necesitamos una base de datos y tiene un QR si es que conocen a los jefes de los distintos servicios o departamentos de farmacia, de MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o de las entidades privadas, ¿no? Entonces, del 27 al 29 de agosto tenemos una fecha para los que quieren. Vamos a tener más de 12 ponentes, no, 15 ponentes internacionales, entre nacionales también. Y pues ya en estos días debe estar saliendo el programa específicamente de este congreso. De igual manera, doctor Vila, doctora, también agradecer a ambos por la participación, por la buena disposición. La sociedad siempre va a tener las puertas abiertas en lo que sea necesario para aportar, para ayudar y tener este apoyo entre colegas, sociedades y profesionales. Me retiro mencionando nuestras redes sociales, la línea de WhatsApp, seguirnos, todos los videos están, todos los webinars, si por ahora se los pierden, están en el canal de YouTube. Denle una miradita, hay videos interesantes de todo el año pasado y de este año que pueden ayudarles un poco durante el tema y la gestión. Agradecerlos a todos, doctores, y ya nos estamos viendo el próximo mes, casi a fines del mes, casi realizamos estos webinars con temas a nivel de la farmacia hospitalaria. Agradeciendo a todos su asistencia, doctor, doctora, muy buenas noches y nos estamos viendo hasta el próximo mes. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Rubino. Muchas gracias.
Buenas Bueno, noches, doctor Rubino. Todos. Gracias al mm, auditorio también. hasta luego. Muy buenas noches a todos, doctores.